Hola Rafa, buenas noches. Pues sí, hoy vamos a presentar a una representante de nuestra diáspora cultural que ha escrito su obra literaria en Estados Unidos a partir precisamente de estudiar y reflexionar sobre el fenómeno multicultural que representa nuestras diásporas. Me refiero a la escritora y editora mexicana de origen libanés, Rosemary Saloum, quien salió de México junto con su familia hace ya 23 años para establecerse en la ciudad de Houston, en Texas, donde residen hasta ahora. Como muchas otras familias mexicanas, la de Rosemary tuvo que salir de México en 1998, huyendo de la situación de violencia en el país, tal como lo cuenta ella misma en su más reciente libro, que se titula Tres Semillas de Granada y que publicó en 2020 la editorial Vaso Roto. Migrar de país de un día para otro no estaba en sus planes y de pronto Rosemary se vio viviendo junto con su esposo y sus hijos en un ambiente cultural más bien hostil para una joven escritora en lengua española que intentaba abrirse paso en los Estados Unidos. Esta experiencia marcó sin duda su proyecto profesional como escritora y como editora, y 6 años después de su llegada a Houston en 2004, fundó una revista literaria bilingüe que se ha convertido en una publicación emblemática en la historia cultural reciente entre México y Estados Unidos. Me refiero a la revista Literal, Latin American Voices, una publicación trimestral que a partir de 2016 pasó a formato digital y que a lo largo de todos estos años ha publicado una nómina gigantesca de autores, tanto consagrados como emergentes, y de México, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, e incluso autores y filósofos europeos. Literal ha recibido diversas distinciones en Estados Unidos, pero sobre todo destaco aquí su capacidad de ampliar nuestro entendimiento de la región norteamericana como un espacio de integración cultural al que pertenecemos nosotros también como mexicanos. Es una revista bilingüe dirigida por la propia Rosemary que rompe las fronteras geográficas para establecer un diálogo crítico sobre literatura, arte y política en un ámbito auténticamente multicultural, como lo es finalmente la sociedad estadounidense y la sociedad mexicana. Y en su obra como escritora, pues ha tratado mucho estos temas, que es el caso de este libro que he mencionado, Tres Semillas de Granada, y en el que ella también abona en un tema no menos importante cuando pensamos en nuestras identidades, que es pues la propia herencia libanesa que forma parte de nuestra identidad cultural y cómo lleva también esta parte libanesa al momento de emigrar a Estados Unidos. La voy a citar muy brevemente para concluir. Dice en una parte del libro: hablo y escribo español dentro de un país en el que la presencia de este idioma se expande en directa proporción a cómo se discrimina. Se pregunta, ¿a cuál geografía de mi imaginario y del imaginario colectivo pertenezco? Y dice, hablar y escribir en español es desafiar el status quo, es crear una legión de palabras como resguardo, es pelear lo propio, es imponerse, es mostrar lo evidente, es defender la libertad, es un acto de rebeldía, es develar la realidad, es optar por las similitudes y no las diferencias, es un derrumbar el muro, es mostrar que las fronteras son una construcción artificial. Mis mudanzas, concluye, son la extensión de aquel viaje emprendido por mis abuelos cuando llegaron a América. Es pues Rosemary, pues una gran representante de nuestra diáspora cultural. También ha sido profesora en varias universidades de Estados Unidos. Fue distinguida además por una medalla por su trayectoria en el Congreso de los Estados Unidos. Y pues como ya decía, ha hecho ella de la propia experiencia de la diáspora una reflexión literaria e intelectual. Pues esta es nuestra invitada de esta semana, querido Rafa. Una mujer ejemplar, mi estimado Edgardo, y me viene a la mente también su colección de cuentos, El agua que mece el silencio, que también es un rescate de memoria, de la memoria, donde se conjugan varias de estas experiencias que ya nos compartes y hay que leerla indiscutiblemente y celebrar su trabajo con Literal Magazine. Muchísimas gracias, Edgardo, nos vemos en 15 días. Nos vemos, querido Rafa.